Buenas tardes, les habla el ingeniero Henry Fajardo del grupo de investigación OCA. Quiero dar las gracias a la ingeniera Evelyn Garnica y al grupo GIDIS por la organización e invitación a este tercer simposio internacional de investigación en ciencias de ingeniería 2022. Hoy vamos a tratar un tema pues bastante interesante pues para todos los docentes y para los estudiantes, que es el tema de la innovación educativa. Y lo he llamado así precisamente porque es uno de los factores de mejora continua en ingeniería más importante. Iniciemos un poquitico con un tema de historia. Sabemos que en el tema de innovación educativa pues ha sido posible debido también a la incursión y apoyo de muchas organizaciones a nivel mundial, como el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, el BID y UNICEF, entre otros. Miramos que pues el presupuesto que antes se preveía para el tema de innovación educativa por allá hacia los primeros años, en 1950, 60, era aproximadamente de solo el 4%. A finales pues de esos años 50, más exactamente hacia 1957, pues se determina que el presupuesto pues suba más o menos a un 10%. Eso pues permite finalmente ver que a través pues de la historia efectivamente pues se crean diferentes instituciones a nivel nacional, no solamente con el tema de la primaria, la secundaria, sino por allá hacia 1980 pues aparecen diferentes estudios profesionales intermedios, tecnológicos, estudios universitarios de mayor índole, estudios de posgrado que permiten finalmente pues que los profesionales efectivamente pues se den a una mejor tarea desde su punto de vista académico. Igualmente, pues tenemos que hablar de indicadores claves en investigación e innovación educativa, regulación y organizaciones del sistema, y pues todo eso a partir de algunos análisis que la misma UNESCO permitió pues dar finalmente para que pues el tema de innovación educativa apareciera pues más en nuestros países. Y es que ellos decían que efectivamente la gerencia de toda institución debe estar comprometida con el cambio. Entonces se empezó a hablar pues de algunos pilares de la vida. Para ello, dentro de ello, pues se permitió que las oportunidades en el tema de innovación para la educación pues fueran fundamentales. Y había que tener en cuenta que, por ejemplo, pues no había un monitoreo constante de la formación de directores y docentes en el país. Además, pues que todo lo que se quería en el aula, pues efectivamente, pues no se daba. Eso pues dio como pie a que finalmente algunas de las habilidades que comenzaron a darse a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, pues estuviesen pues a la orden del día. Por eso se habla que dentro de estas nuevas habilidades que se deben desarrollar por parte de los estudiantes y de hecho pues también de los docentes es la habilidad de alfabetismo digital, las habilidades útiles para la vida, las habilidades de aprendizaje, ¿listo? Y de ahí entonces se permite hablar de que en todo tipo de institución pues haya un aprendizaje continuo, ¿listo? Para ello pues la UNESCO hacia el 2014 pues habla finalmente de la innovación educativa como todo acto deliberado y planificado hacia la solución de problemas, ¿sí? No solamente en el aula sino también fuera de ella, y que permitiera que tanto estudiantes como docentes pues estuviéramos comprometidos con el aprendizaje, con la interacción que se construye entre todas las personas, entre todos los actores. Es ahí importante entonces hablar de que las instituciones, los países también comenzaron a hablar de métricas hacia esa institución innovadora que ya había hablado Müller en el 2005 acerca de algunos niveles de innovación. Por ejemplo, con el uso de los recursos adecuados pues, que se tienen en el momento.
el uso de las capacidades y la perspectiva de liderazgo que tienen los docentes, los profesionales que se están formando y obviamente pues los estudiantes que están día a día ahí. Entonces el rol del docente pues no es el central, pero sí es el importante, el que lleva precisamente para que estos nuevos ingenieros, estos nuevos profesionales se vayan formando a todo nivel. De hecho, Núñez de Sarmiento y Gómez para allá en el 2005 decían, algunos actores suelen estar resistentes al cambio, por eso es que los docentes deben promover los procesos. Y ahí entonces que toda innovación educativa pues pasa por una serie de fases. Una de ellas es la fase de experimentación, otra la fase de reflexión y otra la fase de ajuste. En cada una de ellas pues vemos cómo efectivamente pues a través de algunos elementos disruptores que aparecen por ejemplo en la fase 1 que se habla pues de ese elemento silencioso, ¿sí? En el cual se está esperando a ver qué resultado hay cuando hay una innovación educativa adicional. Cuando estamos hablando de ello es todo aquel tipo de estrategia educativa que va a permitir un mejor aprendizaje, una mejor interacción entre los estudiantes y el docente, una mejor proyección de ese sistema educativo finalmente que se tiene para ello. Entonces viene una segunda fase donde se piensa, se evalúa, ¿cierto? Se recalibra en una tercera fase y en una fase 4 pues obviamente viene una evolución por parte, pues por ejemplo, de estrategias como la gamificación, ¿cierto? Para la resolución de problemas, la diversificación, de cómo finalmente se deben abordar diferentes temas en el aula de clase. Entonces, dentro de esas habilidades que estábamos hablando inicialmente, las habilidades de aprendizaje digital pues han permitido finalmente a través, por ejemplo, del alfabetismo de la información de todo lo que tienen los estudiantes y docentes a la mano actualmente, ¿sí? El alfabetismo de medios de comunicación, finalmente cómo se consigue la información a través de esas fuentes diferentes que hay, y el alfabetismo de tecnología, manejo del pensamiento crítico, uso de elementos electrónicos y otros dispositivos que van a permitir que efectivamente pues el estudiante pues se vea inmerso pues en ese tipo de desarrollos. En habilidades para la vida pues tenemos que hablar de la flexibilidad, el liderazgo, la iniciativa, la productividad, las habilidades sociales sustanciales precisamente para que ese nuevo profesional vaya siempre proyectándose hacia la mejora continua y que permita también darle solución pues a las diferentes problemáticas que se están dando en el mundo. Y un elemento pues que asocia todas esas es las habilidades de aprendizaje. De nada pues estaría dicho de una buena parte que efectivamente el docente sea el único que va a permitir que el conocimiento se dé, sino finalmente pues de parte del estudiante cómo aprende, qué hace precisamente para que pues eso que está aprendiendo le vaya a servir, por ejemplo, para la búsqueda de soluciones a través de lo que él hace con su pensamiento crítico. La flexibilidad de pensar, el trabajar con otras personas, el hablar de nuevas ideas, de nuevas propuestas, no críticas, sino propuestas, cosas nuevas que van a desarrollar. Nada está hecho exclusivamente para solucionar una sola problemática. Hay muchas formas de pensar y de eso se trata finalmente el tema de innovación educativa. Por eso, pues a través de lo que pues el ministerio ha hecho durante diferentes años es hacer que los aprendizajes se hayan dado a través de diferentes planes de educación, sobre todo el último que tenemos, el del 2016-2026, con el Plan Decenal de Educación, a través de los diferentes COMPES, ¿cierto?, que se han dado desde algunos años hacia acá, sobre todo el 2008, el 2015, con ese proyecto hermoso que tenemos sobre el proyecto Aprende, Colombia Aprende. En el cual pues se ha centrado finalmente hacia la producción de contenidos educativos digitales. Listo, ahí pues se va a permitir y se ha permitido finalmente el apoyo pues de los diferentes
actores en los procesos educativos, ¿cierto? Que van a permitir finalmente pues nuevos proyectos que se van a desarrollar pues a través pues del proceso educativo que se tiene. ¿Cómo se mide entonces la calidad educativa? Pues no solamente pues a través de cómo se organizan y reorganizan muchas veces los periodos escolares, la naturaleza de los recursos que se utilizan, esa cercanía que hay entre el profesor y el estudiante que le va a permitir finalmente pues ser mucho más cercano a lo que finalmente se quiere con el conocimiento. De hecho, por allá hacia el 2013 la UNESCO había hablado de una frase, permítame, se las leo, dice: la calidad debe partir de una combinación de factores para la enseñanza y el aprendizaje, para alcanzar los logros académicos de los estudiantes. Entonces, pues ahí es donde vemos finalmente pues el compromiso que hay. Entonces, ¿qué sucede? Y no solamente pues a partir de lo que ha pasado con el tema de la pandemia, sino desde hace algunos años ya hemos venido hablando de algunos temas fundamentales para el tema de la innovación educativa, y es estos 4 pilares importantes: aprender a conocer, a vivir juntos, aprender a hacer, ¿listo? Que le va a permitir finalmente pues al estudiante efectivamente poder desarrollar sobre todo su pensamiento crítico, esa capacidad que le va a permitir a él generar opiniones sobre procesos de invención mucho mejores, ¿sí? Ahí tenemos el caso de muchos innovadores en el tema de ingeniería que han permitido pues tener nuevos desarrollos, ¿sí? Con sus innovaciones en nuevos productos, en nuevos servicios, ¿sí? Con el emprendimiento de nuevos proyectos que finalmente pues va a facilitar pues la solución de problemas. Para eso están los nuevos profesionales. Entonces, uno de esos elementos dentro de la innovación y mejora educativa aparecen 7 áreas fundamentales. La primera, poder identificar áreas de oportunidad dentro del aula de clase, dentro de las instituciones, de lo que puede hacer también pues los docentes y los mismos estudiantes ahí. Un segundo elemento, propuestas de esas áreas de oportunidad que se lleven a cabo dentro de las aulas y que permitan pues esa interacción, ¿cierto?, mucho más cercana entre estudiantes y profesores, como habíamos dicho anteriormente. Poder evaluar la satisfacción que tienen los estudiantes frente a su proceso educativo, ¿listo? Y pues tomar decisiones frente a ello. En un cuarto elemento, esos métodos de investigación que actualmente pues se llevan a través, por ejemplo, de los semilleros de investigación, de las diferentes visitas empresariales, de los laboratorios que se tengan, listo, eso ha permitido finalmente también desarrollarlo. En un quinto elemento, pues el uso de ese pensamiento crítico en prioridad para aplicar nuevos métodos, ¿sí?, en las industrias, en lo que finalmente pues efectivamente requiere pues ese profesional de ahí. Y pues no menos importante está el tema de la invención constante, ¿listo? De que haya en el estudiante el surgimiento de esas nuevas ideas y de poderlas llevar a cabo pues desde la misma aula de clase y luego pues en los procesos que ellos más adelante pues van a llevar en sus empresas. Y aprender a colaborar con los expertos, con gente que sepa más, de poder apoyarse con grupos de interés que también lleven una experiencia interesante, de poder interactuar con personas a nivel nacional e internacional. Eso le va a permitir cosas muy buenas. Ahora centrémonos en el tema de qué pasa con los ingenieros y el aprendizaje continuo, ¿cierto? Podríamos decir, sin llegar a decir que estamos lejos o cerca de ello, sino creo que eso es fundamental, es una garantía hacia la empleabilidad. Y estamos hablando de la empleabilidad en 2 elementos. Uno, si se está en las empresas del sector privado, en las empresas del sector que son públicas, o finalmente en emprendimientos o en empresas particulares que van a permitir efectivamente pues continuar con
ese aprendizaje continuo. Acordémonos de estos 4 saberes. Aprender a hacer, ¿listo? Que es lo que finalmente pues los docentes también tenemos que aprender a hacer con nuestros estudiantes, desarrollar y fomentar en el estudiante el desarrollo de sus destrezas que le permitan descubrir y explotar su potencial, ¿sí? No es lo que quiera exclusivamente el docente, sino cómo podemos descubrir en los demás potenciales que muchas veces otras personas no han visto en esas personas. Entonces, he ahí la invitación para todos los docentes para que lo hagamos con nuestros estudiantes. Segundo, aprender a conocer. Y bien, frente a eso, dentro del fomento de ese aprendizaje es que estamos aprendiendo cosas nuevas constantemente. No dejamos de aprender a lo largo de la vida, sino por el contrario, necesitamos seguir fomentando la oportunidad que las personas aprendamos a lo largo de la vida, independiente de los años que tengamos o que tengan nuestros estudiantes. Tercero, aprender a hacer, que es lo que hay veces las empresas van a demandar de parte pues, de los estudiantes o de los nuevos profesionales que salen de las instituciones educativas. Cómo fomentar en él la aplicación práctica de lo aprendido, ¿sí? De qué es lo que le van a preguntar, cómo desarrollarlo, cómo finalmente resolver esas situaciones difíciles que se dan. Y pues también algo fundamental pues para ellos es aprender a vivir juntos. Sabemos que somos hombres sociales, listo, necesitamos desarrollar y fomentar en los estudiantes las habilidades críticas para llevar adelante una vida libre de discriminación, donde todos tengan iguales oportunidades a desarrollarse a sí mismos, a sus familias, a sus comunidades, a sus países, listo, que es lo que queremos todos. Quiero pues antes de terminar agradecerles por este espacio y saber que pues simplemente estamos compartiendo parte de lo que hemos investigado, de lo que seguimos aprendiendo constantemente. Y quiero dejar esta reflexión final, no solamente para los docentes, para los estudiantes, para la gente que nos está escuchando ahí desde sus espacios académicos. Y dice lo siguiente: vive como si fueses a morir mañana. Aprende como si fueses a vivir para siempre. Una reflexión de Mahatma Gandhi que nos deja simplemente pensando que efectivamente pues necesitamos aprender constantemente y que la innovación educativa será pues una constante pues para todos, no solamente aquí en la Corporación Universitaria Republicana, en la Facultad de Ingeniería, a través de los grupos de investigación de GIDIS y OCA, sino de pues todas las facultades que incluye nuestra universidad. Gracias nuevamente pues a la Corporación Universitaria Republicana, al Centro de Investigaciones, al Grupo GIS, a la ingeniera Evelyn Garnica, a nuestro director Rodrigo, que finalmente pues siempre nos ha acompañado y ha estado siempre pendiente pues de nuestros procesos. Agradecemos nuevamente por estos espacios y que se sigan repitiendo. Muchísimas gracias, muy amables.